Bitcoin no está muerto, el que está en resaca es el mercado y los ETF tienen mucho que ver. Hace unos años, en pleno pánico del COVID, vimos el precio de Bitcoin por debajo de los $5,000. Los mercados se desplomaban, las bolsas caían en picado, el mundo entero estaba encerrado en casa y mucha gente pensó, hasta aquí llegó el experimento de Bitcoin. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Finalmente explotó la burbuja o lo que vino después nos demostró otra cosa? Espera un momento. Hoy la historia es distinta. Bitcoin ya no es un juguete de frikis de internet. Está en ETF regulados, en balances de empresas, en discusiones de gobiernos, en carteras de bancos. Y, sin embargo, vuelve el miedo. No por un virus, sino por algo más silencioso. Salidas masivas de dinero de los ETF, caídas bruscas de precio y titulares que hablan otra vez de cripto invierno. La pregunta es, ¿Bitcoin está roto o lo que está roto son nuestras expectativas? Hoy te quiero contar qué está pasando de verdad con Bitcoin, por qué los ETF parecen estar haciendo más daño que bien y por qué, aún así, quizá estemos delante de una corrección violenta dentro de un ciclo alcista mucho más grande. Sígueme, vamos a descubrirlo. Quiero empezar con algo personal. A mediados del año 2020, en pleno pánico del COVID, Bitcoin llegó a moverse en la zona de los $4,000 a $5,000. La sensación en el ambiente era casi apocalíptica. Mercados tradicionales desplomándose, países cerrando fronteras. Nadie sabía si el sistema financiero iba a aguantar. En ese momento, el miedo era existencial. ¿Y si esto se acaba aquí? ¿Y si Bitcoin era solo una moda y no vuelve a levantar? Lo interesante es que, con la perspectiva del tiempo, podemos ver que aquel miedo no estaba describiendo el futuro de Bitcoin. Estaba describiendo el estado emocional del mundo, porque desde aquellos mínimos, Bitcoin pasó por nuevos máximos históricos, un rally brutal en 2021, otro desplome tipo cripto invierno, y más tarde la llegada de los ETF, la adopción institucional y finalmente máximos por encima de los $100,000. Lo que parecía el final del experimento resultó ser el inicio de un capítulo mucho más grande. Y esto es clave para entender el presente. El miedo que sientes hoy no tiene por qué describir el final de la historia. Muchas veces solo describe el capítulo en el que estamos. Saltemos a hoy. Hace poco, Bitcoin marcó un nuevo máximo histórico, por encima de los $120,000 por unidad, impulsado por el último halving, que redujo la emisión de nuevos BTC, y por la euforia de los ETF Spot de Bitcoin, que permitieron a millones de personas y a grandes fondos comprar Bitcoin de forma regulada, desde su banco o su broker de toda la vida. Desde ese máximo, el precio ha sufrido una corrección muy fuerte, del orden de un 25, un 30% desde el pico. Y aunque duela, eso no es tan raro en la historia de Bitcoin. En ciclos alcistas anteriores hemos visto correcciones similares, incluso más profundas, antes de que el mercado decidiera su siguiente movimiento. La diferencia es que ahora hay un nuevo actor en escena, los ETF Spot. Vamos al punto clave del video. ¿Los ETF de Bitcoin están haciendo más daño que beneficio o es simplemente el mercado nivelándose a medio plazo? Antes de meternos en números, déjame explicarte en 30 segundos qué es un ETF y cómo funciona, porque a mucha gente esto le suena a chino. Un ETF en simple es como una caja que contiene un activo o un conjunto de activos y que tú puedes comprar y vender en la bolsa igual que si fuera una acción. En el caso de un ETF Spot de Bitcoin, esa caja está llena de Bitcoin real. El gestor del ETF compra y guarda BTC y tú lo que compras son trozos de esa caja en tu broker o banco tradicional. Si entra dinero nuevo al ETF,
El gestor tiene que comprar más Bitcoin para meterlo dentro de la caja. Si la gente vende el ETF y sale dinero, el gestor tiene que vender parte de ese Bitcoin. Por eso hablamos tanto de inflows y outflows. Son básicamente entradas y salidas de dinero que obligan a comprar o vender BTC físico en el mercado. Ahora sí, vamos al impacto real. Antes, si querías Bitcoin, ibas a un exchange cripto, a una wallet o a un broker especializado. Hoy, gracias a los ETF, un fondo de pensiones, un banco o un asesor financiero tradicional pueden tener exposición a Bitcoin sin tocar una wallet ni una frase semilla. Eso ha hecho que los ETF acumulen ya decenas y decenas de miles de millones de dólares en Bitcoin bajo gestión. Es muchísimo dinero. Y aquí viene la parte delicada. Cuando hay inflows, cuando hay entradas de capital, los ETF tienen que comprar Bitcoin físico para meterlo en la caja y eso empuja el precio hacia arriba. Pero cuando hay outflows, cuando hay salidas de capital, tienen que vender Bitcoin físico para devolver ese dinero a los inversores y eso mete una presión de venta brutal en el mercado. En las últimas semanas hemos visto justamente esto. Días con salidas de cientos de millones de dólares de los ETF de Bitcoin, productos como el ETF de BlackRock, que fueron los grandes protagonistas de la subida, registrando ahora salidas récord. Entonces, ¿hacen daño o ayudan? La respuesta honesta es: hacen ambas cosas. Sin ETF probablemente Bitcoin no hubiera llegado tan rápido a estos niveles de precio. Fueron ellos los que abrieron la puerta a una ola institucional histórica. Pero con ETF, el mercado ahora es mucho más sensible al humor de grandes gestores que un día deciden: recortemos riesgo, vendamos parte del ETF de Bitcoin, y de golpe hay cientos de millones de dólares de venta real en el mercado. En otras palabras, los ETF son un acelerador, aceleran las subidas y aceleran las bajadas. A corto plazo, eso se siente como si estuvieran haciendo daño. A medio y largo plazo, lo que están haciendo es integrar Bitcoin en el sistema financiero global. Más liquidez, más regulación clara, más actores grandes implicados. Pero el precio paga el precio, valga la redundancia, de ese proceso de integración. Volvamos a la comparación. En el COVID, cuando Bitcoin rondaba los $4,000, $5,000, el miedo era: ¿y si esto se apaga para siempre? Hoy el miedo es distinto. ¿Hasta dónde puede caer dentro de un sistema que ya lo adoptó? Ya no nos preguntamos si Bitcoin va a desaparecer mañana. Nos preguntamos si los ETF seguirán vendiendo, si la Reserva Federal seguirá apretando con tipos de interés altos, si los grandes fondos seguirán reduciendo exposición a activos de riesgo. Es un miedo más técnico y financiero, menos existencial, y aquí está la trampa psicológica. Si anclas tu mente en el máximo histórico reciente, todo lo que esté por debajo se siente como un desastre, aunque a nivel de ciclo sea solo una corrección grande pero normal dentro de una tendencia mayor. Si solo miras el gráfico de esta semana, parece el fin del mundo. Si miras el gráfico desde 2020, ves un activo que ha pasado de $4,000 o $5,000 en pleno pánico a más de $100,000 en su último máximo, con todas las caídas violentas en medio. Lo que está cambiando no es solo el precio, está cambiando quién manda en ese precio. Antes ballenas cripto, exchanges y retail. Ahora ETF gigantes, bancos, fondos, gobiernos mirando de cerca. Eso hace que el mercado parezca más frío, más mecánico y a veces más cruel. No tengo una bola de cristal y este video no es consejo de inversión, pero sí podemos dibujar 3 escenarios lógicos a partir de lo que sabemos. Escenario 1. Mini cripto invierno dentro de un ciclo alcista grande. En este escenario, los ETF siguen con salidas importantes, la macro se complica, los tipos de interés siguen altos y el mercado reduce riesgo. Bitcoin entra en una fase de precio lateral o bajista
con mucho miedo y una narrativa de ya se acabó el bull market. En este caso, lo que suele pasar es que se limpia el apalancamiento, vende el que no aguanta la volatilidad y el suministro va poco a poco desde manos nerviosas hacia manos de largo plazo. Escenario 2. Rango amplio de consolidación. La caída actual ya ha limpiado buena parte del exceso de euforia. A partir de aquí, Bitcoin se mueve en un rango amplio, subidas que parecen el inicio de un nuevo rally, seguidas de bajones que parecen el fin del mundo, pero sin romper del todo el mercado. En ese rango, los ETF alternan semanas de entradas y salidas y el mercado va digiriendo esta nueva realidad. Escenario 3. El bull de fondo sigue vivo y esto fue una sacudida violenta. A largo plazo, la combinación de una emisión cada vez más baja por los halvings, la adopción institucional y los estados mirándolo como posible activo estratégico, sigue siendo una narrativa alcista estructural para Bitcoin. Bajo esta visión, lo que estamos viviendo encaja más con una resaca después de un máximo histórico que con el funeral del activo. Si tuviera que resumirlo en una frase, te diría esto: Bitcoin no está roto. Lo que se está rompiendo son las expectativas irreales de que un activo pueda subir para siempre, sin correcciones violentas y sin consecuencias. En 2020, cuando lo vi por debajo de $5,000, nadie imaginaba seriamente que lo veríamos por encima de los 100,000. Y aquí estamos años después hablando de ETF, de reservas estratégicas y de regulación. Hoy el miedo es otro. Miedo a entrar tarde, miedo a equivocarse con el timing, miedo a la volatilidad que generan los ETF. Pero si la historia nos ha enseñado algo con Bitcoin es esto: los capítulos de pánico rara vez son el final del libro. A menudo son solo la parte en la que el mercado redistribuye el riesgo y pone a prueba nuestra convicción. La pregunta no es solo qué va a hacer el precio, la pregunta es ¿qué vas a hacer tú con lo que sabes hoy y con lo que ya has vivido desde aquella caída del COVID hasta ahora? Si este video te ayudó a ver el contexto con un poco más de calma, déjame en los comentarios cuál fue el precio más bajo al que recuerdas haber visto Bitcoin y cómo te hizo sentir en ese momento. En las sugerencias finales de este video y en la descripción te dejaré un video más detallado que está aquí en nuestro canal acerca de los ETF de Bitcoin, qué son y cómo funcionan. Por favor, suscríbete, dale like, comparte, comenta y nos vemos en el próximo capítulo.